Así que con los libros en sí, mi objetivo principal era la educación financiera porque no tenemos eso. De hecho, muy pocos países lo hacen realmente. Yo no recibí eso en mí. No recibí. Sí. Siempre dicen, oh, el sistema educativo alemán es tan bueno. Y sí, claro, hacen cosas buenas, pero también estamos bastante atorados en el pasado, así que... Y no recibimos educación financiera para nada, que debería estar, como, en la parte más alta de tu lista de prioridades. Lena, te tenemos de vuelta aquí en el estudio. Hola, Mike, me da gusto estar de regreso. Tienes que actualizar tu introducción. Tu casa ya se ve diferente. Sí, no quiero que la gente sepa cómo se ve. Luego, me pueden encontrar. No. Eso es de mi esposa. Ella dice, ay, Dios mío, va a llegar gente a la puerta. Yo le digo, no, ya no es así. Genial. ¿Es la tercera vez que grabamos juntos? Es la tercera vez, sí. ¿Hemos grabado en este estudio? No, he grabado aquí con Efrat. Ok, sí, sí, sí. Pero nosotros no hemos grabado aquí. No, grabé una vez contigo la primera vez que vine. Sí. Y luego. Otra vez, en el estudio viejo. Sí. Y ahora, hoy aquí. Ok, qué bien, qué bien. Sí, no, me encanta eso. Tenemos bitcoins que vienen y usan el estudio. O sea, entiendo por qué quieren usarlo. Oh sí, no muy bien. Fabuloso, sí, es más grande que mi casa. Paco. Y Andy hizo un gran trabajo con el lugar. La gente cuando entra es como, wow. Mi esposa dijo, no sé si eres lo suficientemente bueno para tener un estudio así. Esto, está bonito. Y yo como, ah, gracias. Ella me dijo, tienes que estar al nivel de Joe Rogan. Así que, No. bueno, estoy emocionado de profundizar en los detalles de lo que está pasando aquí en El Salvador, en el terreno. Y ya hemos hablado en algunos otros podcasts, pero como tú vives. Aquí quiero saber tu opinión sobre lo que está pasando en El Salvador. En cuanto a si sigue siendo el país de Bitcoin, porque sigo escuchando de personas que están desilusionadas, que están molestos por el acuerdo con el FMI. Y se preguntan si siquiera se sigue usando Bitcoin en El Salvador. Y yo digo, donde yo estoy, se usa más que nunca. Las herramientas han mejorado. Veo cada vez más empresas mudándose aquí, cada vez más Bitcoin. Pero sé que hay algunas personas que, ya sabes, sienten que de alguna manera ha perdido su magia. Así que vamos a profundizar un poco en eso y en los malentendidos que han surgido con el acuerdo del FMI. Pero, ¿tú escuchas algo de esto o solo me llega a mí por el tema de, ya sabes, el proyecto Bitcoin Beach y ese tipo de cosas? ¿Cuál es tu opinión? Creo que probablemente todos los que estamos en Bitcoin, que estamos en El Salvador, hemos escuchado esto por un tiempo. ¿Por qué? Somos Bitcoins en El Salvador, ¿no? Así que sí, sí escuché algo de eso. Escuché mucho que El Salvador cambió su ley de Bitcoin, así que se dio ante presiones externas. Que El Salvador cambió su ley de Bitcoin, así que ya no es un país Bitcoin. Lo cual me hace maravilla, que esa persona habla desde la experiencia local en el lugar o desde fuera. Porque eso hace una gran diferencia, al menos por lo que he visto. Sí, y también depende de cómo defino ambas cosas. He visto a algunas personas que se mudaron aquí específicamente por eso y que ahora han decidido irse. No sé si simplemente sus expectativas no estaban conectadas con la realidad y por eso siempre estuvieron destinados a sentirse decepcionados. Ya sabes, estamos en un periodo de transición en el mundo, pasando de, ya sabes, el dominio del dólar hacia el eventual estándar de Bitcoin. Y eso, ya sabes, va a ser algo que probablemente se desarrolle durante décadas.
Así que si la gente espera que, como sea instantáneo, van a... Eso nunca iba a pasar. Sí, 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 pero creo que realmente depende de... Bueno, puedes decir. Sí, bueno, si dices que un país Bitcoin es, y te lo mencioné antes, ¿verdad? Si dices que un país Bitcoin se define como un país en el que, por ley, el gobierno está obligado a aceptar Bitcoin, entonces, claro, hoy en día ya no dirías que El Salvador es un país Bitcoin porque la ley cambió. ¿No? Yo diría que esa es una definición un poco extraña, especialmente para los Bitcoins, que, históricamente han preferido la libre elección de moneda. Y además, tienden a no preocuparse tanto por lo que digan o hagan los gobiernos. Pero, sí lo noté, mucha. Oigan, amigos, solo una breve interrupción. Vamos a regresar al emocionante programa, pero de verdad quiero pedirles un favor, asegúrense de estar suscritos. Si están viendo esto en YouTube o si lo están escuchando en un podcast, por favor, tómense un segundo para dejar una reseña. Ni siquiera tienen que escribir una reseña larga ni nada por el estilo. Solo den clic en la cantidad de estrellas que quieran darnos. Eso realmente nos ayuda con los algoritmos para que más gente se entere de lo que está pasando aquí. Muy bien, regresamos al programa. Pero si dices que un país Bitcoin, los factores que hacen que un país sea un país Bitcoin son que usa Bitcoin, que fomenta el uso de Bitcoin, que promueve el uso de Bitcoin. En el más alto nivel, a través de el propio presidente del país. Hasta el sistema escolar, del cual hablaremos, ya sabes, el papel que tú juegas en ese esfuerzo. Sí, que sus comercios puedan, pero no estén obligados, a aceptar Bitcoin. Y tal vez también. Sí, y también que la gente sea invitada a venir aquí. Los Bitcoins son invitados a venir aquí y construir sus vidas, su existencia, sus negocios bajo condiciones favorables, mucho más favorables que en muchos otros países. Pero también, quizá lo más importante, es que es un lugar que lidera, con el ejemplo. El pionero que ahora tiene su primer seguidor, que no es otro que Estados Unidos, lo cual es algo enorme. Si consideras estas cosas, que todas siguen ocurriendo, dignas del título de país Bitcoin, entonces El Salvador sigue siendo un país Bitcoin, si me preguntas a mí. Sí, Entonces, pregunta, ¿cuáles son las probabilidades de que Trump admita que siguió a Bitcoin, que siguió el ejemplo de Bukele? probablemente cero. Pero, ya sabes, tienen una buena relación y eso es lo mejor que se puede esperar. O sea, ¿qué más puedes pedir? No, o sea, es una gran ventaja ahora tener a Estados Unidos, siendo pro Bitcoin en comparación con antes. Siento que le estaban metiendo presión a El Salvador, especialmente tras bambalinas. Tenían, ya sabes, como esa amenaza sobre ellos de ser expulsados del sistema SWIFT y del banco. Y todas esas cosas que el gobierno, ya sabes, no controla directamente en Estados Unidos, pero en realidad sí controla. Así que, creo, que ya superamos esa amenaza. Ahora. Y creo que incluso ha sido como un pequeño latigazo para la gente de la Embajada de Estados Unidos aquí. La embajada, porque antes la administración era muy anti-Bitcoin, y ahora están sirviendo a un presidente que es muy pro-Bitcoin. Así que creo que ni siquiera ellos saben cómo manejar ese cambio. Creo que muchas cosas han cambiado con la nueva administración, y se nota. Y eso sin duda es bueno para El Salvador. Y sí, el tema de Bitcoin es como un extra, como la cereza del pastel. Sí, sí, yo sé que cuando Rubio venía de visita a esta región, todas las embajadas de la región andaban apuradas quitando todo lo de Day de la embajada y cualquier rastro de cualquier cosa, lo cual es completamente lo opuesto a como habían sido antes. Así que fue. Ha sido divertido ver ese desarrollo, y lo mucho más sano que es ahora. Sí, la relación entre Estados Unidos y El Salvador es mucho mejor ahora que antes. Sí, y probablemente también es una de las mejores de la región comparada con la relación de Estados Unidos con otras naciones.
Y eso es algo que me parece bastante interesante. Muestra que tenemos muchas disputas en este momento, disputas geopolíticas, ¿no? Pero, si quieres ver una buena política exterior, ve lo que están haciendo. Porque ellos, o sea, van a reunirse en la Casa Blanca en unos días, ¿no? Sí. Y todo eso es resultado de un punto de partida mucho más abierto, cálido y positivo, que al final va a ser bueno para El Salvador, que se beneficia de una mejor relación con Estados Unidos. Sí. Sí, obviamente para El Salvador hay tantos lazos y las relaciones ahí son tan profundas. Así que, si tienen una buena relación, eso es mejor para el pueblo salvadoreño. Y hay muchísimos beneficios que vienen de eso. Y, ya sabes, obviamente dimos recientemente que cambiaron la advertencia de viaje. De un 3 a un 1, que para quienes no. ¿Diste eso? Lo mencioné, sí. Para la gente que, ya sabes, no sabe que el Departamento de Estado emite advertencias de viaje para todos los países del mundo. Y 4 es lo peor. 1 es lo mejor. Y, históricamente, El Salvador ha sido un 3, que es, ya sabes, él. No es exactamente Corea del Norte. Pero es, ya sabes, un paso abajo. Y acaban de moverlo al número 1, que es, ya sabes, incluso muchos países europeos están en el número 2. Alemania es un 2. Alemania es un 2, sí. Así que, desde el punto de vista del Departamento de Estado, es mucho más seguro venir a El Salvador que ir a Alemania. ¿Y tú crees que dirías eso? ¿Como alemán? Yo diría que sí, y lo he dicho desde hace tiempo. La cosa es que si hablo con otros alemanes, hay un sentimiento muy fuerte de, sí, sabes, las cosas están empeorando aquí, pero no es tan malo como allá. Así que es muy interesante. A veces la opinión pública o la narrativa va atrasada respecto a la realidad. Y luego, en algún momento, ya no se puede negar más. Y entonces, sí, entonces, las cosas cambian. Y este es uno de esos grandes pasos hacia eso. Bueno, yo también creo que muchas veces somos ciegos en nuestro propio entorno, porque incluso muchos estadounidenses, creo, se sorprenderían de ver lo que otros países dicen sobre viajar a Estados Unidos, y todas las advertencias que emiten por eso. Oh, sí. Sí, entiendo eso. Estaba hablando de cómo. Cuando eso pasó, lo estaba comentando en mis redes sociales, y recibí comentarios sobre eso. El Salvador ahora es más seguro para viajar que Alemania, según la perspectiva de Estados Unidos. Recibí muchos comentarios, también de personas de Estados Unidos, que decían, sí, es incluso más seguro. Luego, inserta una ciudad en los Estados Unidos y si luego le preguntaras, a los alemanes dirían, sí, por supuesto, porque Alemania es mucho más segura que los Estados Unidos. Ciudad. Entonces, ya sabes, hay percepción y hay realidad, y a veces coinciden, a veces no. Pero no se puede negar que, vayas a donde vayas en El Salvador, ahora es increíblemente seguro. Sí. ¿Cuáles son algunas de las diferencias que has visto en el último año en cuanto a desarrollo o cosas que están pasando? Y luego, yendo más allá, ahora que operas tu negocio desde El Salvador, ¿qué estás viendo en el ambiente de negocios? Una vez. Algo que noté de inmediato, cuando traje mi empresa aquí es que hay leyes nuevas todo el tiempo. Y no es como estaba acostumbrado antes, trabajando en otros países, donde, nuevas, leyes usualmente significaban más burocracia. Aquí se nota que es un país que en este momento está enfocado en la reforma económica, en el crecimiento económico y todo eso. Todo lo que hacen es para eliminar la burocracia. Así que salían nuevas leyes, y luego, nuestros contadores, nuestros consultores, venían y decían, sabes, ahora puedes hacer esto, lo cual hace que esto sea más fácil. Y yo me quedaba como, ¿por qué? Sí, acaban de aprobar esta ley en febrero o algo así. Y eso me encanta. Y esa es una de las razones. Es uno de los factores que mencioné, ¿verdad? ¿Qué hace a un país Bitcoin? Un país Bitcoin. Es muy fácil de establecerse aquí. Y recibes mucha ayuda. Y el gobierno lo hace. Tan fácil como puede para ti en ciertos aspectos. Hay problemas en otros aspectos, como debe ser. Siempre va a haber algo de burocracia, y los negocios implican papeleo y reportes, ya sabes, cosas que son requisitos legales. Pero, sabes, como alguien que nunca ha
trabajado en un empleo formal en mi vida. Siempre he tenido mi propio negocio. Definitivamente, entiendo eso. ¿Cómo que cuando alguien dice que se aprobó una nueva ley, no te emociona, más bien piensas, chin, ahora que nos van a hacer? Porque incluso en Estados Unidos, así es. Durante los 30 años que tuve negocio en Estados Unidos. O sea, simplemente se fue poniendo peor y peor y peor. Nunca fue como, ahora tenemos regulaciones más fáciles, menos cargas y menos cosas que tienes que presentar, menos impuestos que pagar. Sí, sabes que yo hago peluches, ¿verdad? Pues la Unión Europea acaba de aprobar nuevas regulaciones que hacen más difícil que mis peluches sean certificados. O más bien, tenemos que recertificarlos y así sucesivamente, cambiar las etiquetas. Tuvimos que hacer calcomanías y pegarlas sobre las etiquetas viejas. Eso es lo que normalmente pasa, y aquí es lo contrario. Como dije, no en todos lados. Los embragues son bastante peligrosos, por eso es muy importante que los regulemos. Sí, perdón. Sí, traje uno de ellos. Supongo que debimos haber empezado por, Decir quién soy. sí, decir quién eres. Yo solo asumo que la mayoría de la gente te conoce, pero habrá algunas personas que están escuchando o viendo este podcast por primera vez. Así que, ¿por qué no das un pequeño resumen sobre ti y la empresa que tienes? Sí, no hay problema. Soy Lena y yo hago peluches y cómics de Bitcoin, entre otras cosas. Así que traje el Little Hodler es, básicamente, mi marca de Bitcoin. Lo traje conmigo cuando me mudé aquí en 2023. Esa es la edición Bukele, ¿verdad? Esa es la nueva edición Bukele, que tiene imanes. Así que en realidad puedes intercambiar el Bitcoin que está hodleando. Dejé mi teléfono encendido totalmente. ¿Son campanas de iglesia? Creo que es el tono estándar, el que venía en él. ¿En serio? Sí. Lo extraño, como en el Nokia, el tono estándar que solíamos tener. Lo olvidé. En fin. Ahora tiene imanes. ¿Imanes? Sí, tiene imanes en él. Si lo quieres. Bueno, Entonces tenemos, por ejemplo, pizzas. Así que en el día de la pizza puedes hodlear una pizza. ok, très bien. Bueno, entonces. Una empresa con la que vine aquí, y que todavía tengo, por supuesto, y desde que trasladamos nuestras operaciones aquí, han pasado muchas cosas. Así que conseguimos un montón de proyectos nuevos, y uno de ellos es que estamos haciendo libros escolares para el Ministerio de Educación. Ya sabes, tienen el diploma de Bitcoin y otros programas educativos en los que también estás involucrado, ¿verdad? Como apoyando con gusto. Y nos dieron permiso para encargarnos de los niños pequeños. Así que estamos haciendo libros escolares para niños desde los 7 años hasta 13, creo. Así que estamos haciendo 6 libros. 5, 6 libros. Dios mío, ya me estoy confundiendo con los números, pero ya hicimos 2, así que 2 de ellos básicamente ya están listos, y que van a estar haciendo pruebas piloto con alguno de ellos. ¿Acaso tú? Bueno, todavía no están impresos. Pero, sí. Así que, vamos a hacer una prueba piloto en 50 escuelas y van a aprender no solo sobre Bitcoin, sino sobre el dinero. Así que, para nosotros era muy importante que los niños no empezaran directamente con Bitcoin, blockchain y bla, bla, bla. De hecho, vamos a pasar los primeros años hablando de cosas como ¿qué es el valor? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Qué es un presupuesto? ¿Por qué debería gastar menos de lo que gano? ¿De dónde viene el dinero? Ya sabes, el trueque. Y las materias primas sí. El dinero en papel, que, por ejemplo, viene de China. Así que, estamos haciendo mucho de eso. Es muy colorido. Y sí. Conseguimos ese proyecto después de llegar aquí, que es solo una de las muchas cosas que han pasado. Lo que siempre me lleva a decirle a la gente que, si vienes a El Salvador, tienes espacio para crecer.
Tienes espacio para oportunidades, solo tienes que tomarlas. Creo que es un país para gente que hace las cosas, porque llegas temprano a muchas oportunidades. El Salvador se está desarrollando muy rápido. Las cosas están avanzando muy rápido. ¿Y tú puedes? Escucho a algunas personas decir como, pero esto falta y aquello falta, no tengo esto, no tengo aquello. Pero el otro lado de la moneda es que puedes decir, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo aprovechar esta oportunidad y tener eso. Bueno, como a Kelly le gusta decir, ¿puedes simplemente hacer las cosas? Sí, me encanta eso. ¿Por qué? Vivimos en un mundo ahora donde todos sientan que necesitas permiso y tienes que pasar por un montón de trámites antes de hacer algo. Pero aquí siento que sí hay regulaciones, sí hay reglas, pero puedes simplemente hacerlo. Y luego, si necesitas ajustarte para cumplir con las cosas, te vas adaptando sobre la marcha. En vez de que, como en la UE o en Estados Unidos, sientes que tienes que conseguir todos estos permisos, todas estas cosas de antemano, o si no te van a poner unas multas enormes y te van a meter a la cárcel. Parece ser la enfermedad del imperio y de cualquier gran imperio. Creo que en algún momento te vuelves complaciente y te haces muy bueno regulando la vida diaria. Te vuelves muy malo en realmente crecer y en realmente manejar crisis. Por ejemplo, como vimos cuando hubo la inundación en España, donde tienes pequeñas regulaciones para todo, pero luego hubo una inundación y las autoridades estaban indefensas. Ya no sabían cómo manejar la situación, así que, en El Salvador, sí, puedes hacer cosas, y necesitas hacer cosas. Así que, si no haces nada, por supuesto, te vas a quedar atrás. Pero si haces cosas, puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Y esa también es parte de la razón por la que, bueno, no parte de la razón, pero es. La propia ley de Bitcoin también fue parte de ese sentimiento. Y. De nuevo, ese es uno de los factores que hace que funcione tan bien como país Bitcoin. Pero sí, entonces. En cuanto a los cambios que he visto, solo vivo, o sea, los cambios visuales son una locura. Siempre lo digo, cada par de meses que voy. Así que fuimos a El Tunco el otro día. Ahí construyeron una pequeña villa y han abierto un montón de nuevos cafés y restaurantes. No he ido últimamente. Sí. Deberías ir, se ve diferente otra vez. Nuevo hotel, también en el centro. De hecho, fuimos por primera vez en un par de semanas y ya había un montón de cosas nuevas ahí. Y luego fuimos otra vez ayer y eso fue justo. Había pasado como 1 o 2 semanas desde la última vez que fuimos y ya había un Wendy's nuevo en la esquina. Así que, simplemente puedes ver visualmente cómo cambia el país. No lo podía creer. No había ido al centro. Me da pena decirlo, pero no había ido hasta el año pasado. Fuimos a uno de los, creo que fue la graduación de Cubo Plus que hicieron en el Palacio Nacional. Y. Yo tenía en la cabeza que el centro era un lugar horrible. No querías ir así de plano. Antes realmente no había nada a que ir ahí, a menos que quisieras ir a un puestecito, una tiendita o a la zona industrial. Pero ahora está increíble. O sea, de verdad, es como, wow. Sí, ya puedes hacer cosas. Sí, lo cual es sorprendente, porque creo que, para mí, porque llevo aquí 20 años, nunca se hacía nada. Y siempre había excusas de por qué no se podían hacer las cosas. Y ahora que veo que las cosas sí cambian así, es como, wow, o sea, ¿y si desperdiciamos los últimos 16 años? ¿Por qué no se hizo antes? ¿Qué cambió? Así que ha sido bastante impresionante. Y estamos viendo, ya sabes, un montón de empresas mudándose. Hace un par de semanas hicimos un programa con Wisdom Mempool y ellos se están mudando desde Japón. Y pues, estás viendo a la gente. No solo viene gente de Estados Unidos y Canadá, hay personas de todo el mundo que se están mudando aquí. Y me dará curiosidad ver cómo. Y no sé si ya has profundizado en esto con tu empresa y cómo impacta en donde realmente se produce lo tuyo. Pero sé que El Salvador tiene, ya sabes, un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Es parte del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica. Es entre, creo, la mayor parte de Centroamérica y Estados Unidos. No estoy seguro de qué países están incluidos.
Pero, históricamente, incluso, aquí es más barato comprar dólares estadounidenses, vehículos, que los vehículos japoneses o europeos, porque pueden importarlos sin pagar aranceles. Y ha sido al revés en Estados Unidos. Así que tengo curiosidad de ver cómo se desarrolla esta batalla de aranceles. ¿Qué tipo de ventaja será para las empresas que están ubicadas aquí en El Salvador? ¿Has empezado a pensar en eso? No sé cómo el tema de los aranceles va a afectar tu negocio o eso. O sea, en términos de negocios. Tengo muy pocos puntos de contacto con Estados Unidos. ¿No mandas muchas unidades a Estados Unidos? Bueno, ofrecemos envíos a Estados Unidos. Es muy caro porque enviamos desde Alemania. Varias veces lo he considerado. Todavía sueño con mover todas las operaciones, la producción y todo. Todavía es muy pronto. Hay cosas que se tienen que hacer. Pero, definitivamente, si pudiera, lo haría al 100%. Incluso solo por, incluso solo por la sensación. Me gusta ver cómo progresan las cosas aquí y me gusta ver cómo se abren nuevas oportunidades. Así que, todavía falta camino por recorrer. Toma tiempo mover las cadenas de suministro y, ya sabes, especialmente cuando tienes algo que funciona y hay que encontrar nuevas soluciones. Pero tengo la sensación de que este tipo de sacudida que estamos viendo venir desde Estados Unidos probablemente va a tener un impacto positivo, creo, en El Salvador en general, porque históricamente El Salvador perdió muchos empleos de manufactura y otras cosas a China. Y entonces, me va a dar curiosidad ver, ya sabes, qué tipo de impacto tendrá eso a medida que Estados Unidos se enfoque más en las cosas en América Latina. Sí, creo que El Salvador en general lo está haciendo bien en la situación actual. Ahora, no sé qué está haciendo Estados Unidos, ¿verdad? Pero pensaría que Estados Unidos está buscando traer manufactura a la región. Y puede que busquen acercar la producción de muchas cosas. El Salvador es uno de los mejores aliados de Estados Unidos ahora. Así que, muchas de estas cosas tienen mucho sentido. Y también... Envíos fáciles a Estados Unidos desde aquí es una distancia relativamente corta. Sí, incluso eso. Y luego, incluso con respecto a China, El Salvador a... O sea, la relación de El Salvador con China es lejana. China regaló la biblioteca, China regaló muchas cosas, como cosas por un valor de $500 millones. Así que El Salvador El Salvador con Bukele siempre fue muy intencional en no quemar ningún puente. Sí. Creo que vamos a ver que eso se vuelve muy valioso, probablemente, muy pronto. Definitivamente. ¿Qué le dirías a los dueños de negocios que están pensando en mudarse a El Salvador? ¿Cuáles han sido los mayores beneficios que has visto? Depende de tu negocio, supongo, ¿no? ¿Cómo? Con todo. Para mí, el mayor beneficio siempre ha sido la tendencia a saltarse la burocracia. Hace una gran diferencia. Muchas cosas son más fáciles aquí y cada vez se están volviendo más fáciles. Y como el país está buscando atraer inversiones, traer negocios, traer personas con ideas, tratan de hacerlo más fácil. Para ti. Así que, vas a encontrar, aunque tengas que hacer un esfuerzo, como en todos lados. Pero creo que aquí encontrarás maneras de establecerte mucho más fácilmente en comparación con otros países que han hecho eso, incluso solo eso. Cosas como mi residencia, aquí es mucho, mucho más fácil. Hay mucho menos trámites que hacer. Y hablábamos antes, has vivido en varios lugares diferentes. Sé que eres originalmente de Alemania, pero has vivido en varios lugares diferentes. Así que tienes mucha experiencia. Y la mayoría eran países bastante desarrollados, por lo que parecía, en los que viviste. Pero has visto que aquí es mucho más fácil hacer las cosas que... Sí, tengo como una pila de tarjetas de residencia. Sí, sí. Y vengo del imperio de la burocracia, como dijiste. Vengo de Alemania. Así que he visto lo peor. Y El Salvador está, por mucho, entre los mejores en ese aspecto. Ahora, El Salvador entiende lo que necesitan los negocios. Entonces,
E incluso así, si eres Bitcoin y quieres ir a un lugar donde tal vez tus ganancias de capital no sean grabadas, tus ganancias de Bitcoin no sean grabadas, tus transacciones con Bitcoin no sean sujetas a impuestos. Eventos, no. Todas estas son cosas que no son. No deberías darlas por sentado. En este momento en Alemania hay discusión. No estoy seguro si se va a aprobar, pero existe esta amenaza latente de una regulación más estricta. También una regulación más estricta sobre el impuesto a las ganancias de capital de Bitcoin, lo cual no sería sorprendente si llegara a pasar, porque así es Alemania. Así que, en un verano, no lo tienes y puedes estar más o menos seguro de que no va a suceder. Entonces, aquí tienes esas garantías, que simplemente no tienes en otros lugares. Y como dije, aquí tienes oportunidad, tienes como un campo abierto, muchas cosas que puedes hacer. Creo que para un dueño de negocio, ese es el sueño que probablemente no habrías tenido la oportunidad de realizar. Educativos. Libros de Bitcoin para el gobierno de Alemania. Yo todavía estaría escribiendo correos electrónicos al secretario del asistente de alguna autoridad, en alguna subsección, de alguna oficina. Sí. O sea, es realmente increíble que tengas esta oportunidad y que vayas a impactar la vida de miles, probablemente decenas de miles, si no es que cientos de miles de estudiantes en El Salvador a través de los libros educativos. Y por eso tengo curiosidad de ¿qué es lo que realmente esperas lograr al publicar estos libros? Así que, con los libros en sí, mi objetivo principal era la educación financiera. Porque no tenemos eso. De hecho, muy pocos países lo hacen realmente. Yo no recibí eso. No, no lo entiendo. Sí. Siempre dicen, el sistema educativo alemán es tan bueno. Y sí, claro que sí, hacen cosas buenas, pero también estamos bastante atorados en el pasado. Y no recibimos educación financiera para nada, que debería ser una de tus prioridades principales. En Estados Unidos, tampoco recibes educación financiera. Así que en El Salvador, si la recibes desde joven. Y no se trata de hacer dinero o lo que sea. No, se trata de ser inteligente, entender cómo funciona tu dinero y luego tomar decisiones informadas basadas en eso. Mientras antes empieces con eso, mejor. Me han dicho que, es muy temprano, que 7 años es muy pronto para hablar de finanzas. Pero eso no entiende el punto. No les estamos diciendo cómo manejar un portafolio de acciones o algo así. No. Les estamos enseñando el valor de las cosas, explicándoles que hay diferentes tipos de valores. Y les estamos enseñando a ser conscientes de el dinero. Y ya sabes, la mejor manera de usarlo y la mejor forma de prepararse para el futuro. Y yo quisiera. Y tengo confianza y me gustaría ver que eso realmente se quede en la mente de los niños. Para que cuando crezcan y empiecen a ganar dinero, realmente sepan cómo usar su dinero. Porque hoy en día es muy común tener deudas de tarjeta de crédito, tener todo tipo de deudas. Y eso ya está normalizado. Básicamente, ya es así. Sin que la gente siquiera lo piense o realmente entienda cómo pasó. Es simplemente como una fuerza gravitacional. Sí, y la opinión general suele ser, porque eso es lo que pasa cuando normalizas algo. Tengo tanta deuda, pero no estoy tan mal porque conozco a otro que tiene aún más deuda. Y eso simplemente no es el camino. Así que tenemos problemas objetivos, obviamente con la inflación, y no quiero sonar repetitivo, porque si le vivo esto a bitcoins, es como predicarle al coro, que las generaciones más jóvenes no pueden comprar casas y a veces ni siquiera pueden pagar la renta. Sí. Pero también hay otro problema, y es la educación financiera. Y lo más probable es que El Salvador esté a la vanguardia en esto. ¿A qué edad o en qué grado están implementando este programa? Y luego ¿es un programa piloto al principio o lo están implementando en una región específica? ¿O qué es lo que planean hacer con eso? Trabajamos con grados 2 a 6. Y después de sexto, el diploma de Bitcoin tomará el relevo. Bueno,
Así que van a tener algo cada año, de 2 a 6. Ajá, ¿en serio? Sí, así que cada grado tiene un libro nuevo, básicamente. Está increíble. Ajá. Así que los llevamos a través de todo el recorrido, básicamente, desde lo más básico, hasta llegar a... Bueno, obviamente hablamos de Bitcoin y de cómo funciona el dinero en El Salvador y todo eso. Pero sí, vamos a hacer un piloto del programa en 50 escuelas. Ya tenemos listos los 2 primeros libros, así que, para segundo y tercer grado, vamos a tener 50 escuelas probando los libros y aprendiendo. Y por supuesto, tenemos nuestro evento donde, por ejemplo, mi marca es una marca muy física, así que realmente se presta para eso. Para algo. Así, y sí, de ahí partimos, lo planeamos y lo implementamos. Y la meta es, por supuesto, que sea a nivel nacional. Increíble, sí. Luego dicen que El Salvador ya no es el país del Bitcoin. Bien. No, solo se está enseñando en las escuelas públicas. Y, sí, muéstrame otro país que haga eso. No, es que eso es lo que siempre le digo a la gente. Tienes que venir aquí y pasar un tiempo. Y es interesante, porque incluso así tienes a 2 personas diferentes y cada una tiene una opinión muy distinta, aunque vivan la misma experiencia. Tuvimos. No sé si sabes quién es Trace Myers. Él fue como un OG en el mundo del Bitcoin. Él estuvo aquí la semana pasada, y pues yo tenía curiosidad por saber su perspectiva. Y él decía, no manches, es increíble, no hay ningún otro lugar en el mundo donde veas que pase algo así. Pero, luego hablas con otra persona y te dice, no, pero ese lugar allá no acepta Bitcoin. O, ya sabes, ¿cómo? Sí, pero el lugar de al lado sí lo acepta. ¿Y en qué otro lugar del mundo puedes vivir solo con Bitcoin si quieres? Creo que en realidad es un caso interesante de estudio sobre la psicología humana y de cómo a veces estamos condicionados a buscarle el pelo al huevo y a enfocarnos en lo negativo. Y eso, creo yo, en gran parte, es lo que pasó con el acuerdo con el FMI. Porque, como dije antes, si comparas El Salvador de ahora con el de antes del acuerdo con el FMI, ¿con qué es con lo que la gente tiene problema? ¿Y por qué empiezan a criticar? Incluso decían cosas como, ay no, tenemos que buscar otro país Bitcoin en otro lado. ¿Acaso este experimento fracasó? Empiezan a sonar como los medios tradicionales. Pero si ves El Salvador en la vida real, en realidad, nada ha cambiado. En realidad, nada ha cambiado. De hecho, ha mejorado. Cada vez hay más lugares que aceptan Bitcoin. Las herramientas para aceptarlo están mejorando. Por eso siempre me sorprende un poco. Sí. O sea, si esperabas que esto fuera una utopía de la noche a la mañana, tal vez para algunas personas eso era lo que esperaban, y esto del FMI como que alimentó esa burbuja de expectativas que tenían. Pero estamos viendo un progreso constante en todos los frentes, no solo en Bitcoin, sino también incluyendo Bitcoin. Sí. Y yo creo que mucho de esto es ideológico. Así que, como Bitcoin es nuestro principal enemigo es el FMI. El FMI es malvado y categóricamente descartamos siquiera hablar con el FMI. Así que los Bitcoiners pensaron que, cuando se aprobó la ley Bitcoin aquí, que, ya sabes, Bukele está de nuestro lado. Como que él también se burla del FMI, lo cual hizo, y de hecho todavía lo hace. Atenas lo hizo incluso después del acuerdo. Así que, cuando aceptó el acuerdo, muchos bitcoins se sintieron traicionados, creo. Y. Eso apunta a este cambio psicológico, donde empiezas a sentirte con derecho, donde sientes que tienes derecho a estar molesto por la política del presidente, pero el presidente no es el presidente de los bitcoins. Y tenemos que tener esto en mente. Él es el presidente de El Salvador. Así que la política que él decreta, las cosas que hace y que siempre ha hecho, y esto lo podemos ver en toda su carrera, las hace por su gente. Y lo mismo pasó con el acuerdo con el FMI. Sí. Pero me parece un poco
Bueno, me parece interesante, porque si nosotros... Bueno, como ejemplo. La ley Bitcoin antes. Cuando se decretó, hacía obligatorio el uso de Bitcoin. Así que significaba que cualquier vendedor, cualquier cafetería, cualquier restaurante, cualquier hotel, cualquier puesto aquí, al lado de la carretera, tenía que aceptar Bitcoin, sin importar si querían o no. Eso nunca se volvió un escándalo. ¿Por qué? Porque había un entendimiento de que eso nunca se iba a hacer cumplir. Había un entendimiento de que sería una tontería hacerlo cumplir. Obviamente iría totalmente en contra del espíritu, y tampoco sería lo mejor para el presidente, quien claramente nunca tuvo esa intención. Obligar a la gente a hacerlo. No, y creo que la gente pregunta, como, bueno, ¿por qué siquiera incluirlo? Creo que se incluyó para decir, como, oye, esto va en serio. Como, si el Bitcoin es una moneda aquí en El Salvador, estamos adoptando un estándar de Bitcoin. Exacto. Esa fue la razón de ponerlo ahí. Sí. Así que no iba a decretar una ley a medias. Y cumplió exactamente con lo que debía hacer. Tuvo un impacto publicitario enorme y consolidó esta narrativa del país del Bitcoin. Ahora, ya quitaron esa parte de la ley. Ellos crearon Bitcoin. El uso de Bitcoin fuera voluntario, lo cual, en la práctica no cambió nada porque nunca se había aplicado antes. Y solo cambió en el papel. Fue una concesión hecha al FMI que en gran parte es simbólica. De hecho, creo que es muy inteligente porque el FMI puede usarlo para su narrativa. Y El Salvador cedió algo, sin realmente ceder nada. Pero de repente se volvió un problema. Y creo que en eso podemos ver cómo funciona la mente. Y esa es la reacción que vi de muchos bitcoins, donde ven este cambio, que no es un problema, y lo convirtieron en un gran problema. Y dijeron, oh, ya no es moneda de curso legal. Todo cambió. El experimento fracasó. Pero luego ves a El Salvador y en realidad, ¿qué cambió? No cambió nada en cuanto a Bitcoin. Sí, hay un acuerdo con el FMI, lo que significa que vienen fondos para la gente. Y. Eso es todo. Entonces, ¿dónde está el problema en realidad? Eso es lo que sigo preguntándome. Sigo preguntando. Pero, por eso quería que vinieras a hablar de esto, porque, obviamente tú vives aquí en el país. Tienes un negocio aquí. También te mudaste aquí, porque era el país de Bitcoin. Y has decidido quedarte aquí. Y parece que no tienes intención de irte. Creo que para ti, como para mí, El Salvador parece que solo sigue mejorando. Sí. O sea, si me preguntas, creo que la opinión proviene en gran parte de esto, de que en el momento en que tratas con el FMI, ya estás perdido. Esa es la narrativa muy fuerte, muy pervasiva en el mundo de Bitcoin, sin mencionar que muchos países tienen acuerdos con el FMI. Argentina tiene un acuerdo con el FMI, nunca fue un problema. Fue un problema con El Salvador por el cambio. Que de hecho, ¿cuánto cambió realmente, no? Y creo que ayudaría a poner esto en perspectiva. Y mucha gente no entiende lo que pasó en El Salvador después de que se implementó la ley Bitcoin. Y creo que tuviste esto muy de cerca, ¿verdad? Pero, sí fue así. En 2021. Ya casi han pasado 4 años. De verdad es una locura. ¿Cuándo pasó todo eso? Cuando se implementó la ley Bitcoin. El Salvador ya estaba negociando con el FMI, ¿verdad? Y al FMI no le gustó eso. Entonces, como respuesta, todo el FMI y todos sus aliados, y todo el sistema financiero, como dijiste, amenazaron a El Salvador con sacarlo del sistema SWIFT, lo cual, eso prácticamente paraliza a la nación. Por el momento. Pero todo el sistema financiero castigó a El Salvador por tomar ese camino.
Y, básicamente, intentaron llevar al país a la bancarrota. Intentaron aislar al país y forzar a Bukele a regresar suplicando y decir, está bien, no, 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 ya, haré lo que sea. Ya sabes, aceptar algunos acuerdos depredadores, tratos y eliminar mi ley Bitcoin solo para no caer en default, porque se pudo ver que después, básicamente justo después de que se decretó la ley, los bonos de El Salvador se fueron en picada. De verdad fue aterrador. Normalmente, un país pequeño no se recupera de eso. En ese momento, hubieras pensado que, si El Salvador se hubiera rendido, y Bitcoin entró en un mercado bajista, También. compraron Bitcoin, luego se desplomó y estuvo a la baja 2 años. Por eso fue tan impresionante que siguiera apostando más fuerte. Porque la mayoría de la gente se hubiera echado para atrás, hubiera puesto una excusa, se hubiera retirado y tomado otro camino. Pero Bukele siguió comprando, siguió insistiendo en que el país no se iba a echar para atrás con eso. Y creo que en ese momento él tenía 2 opciones. Una era, como dijiste, rendirse, ceder. Y eso lo habría puesto en una posición muy débil porque lo habría dejado a merced de... Pudiste rogar por una oportunidad. Sí, exactamente. La otra opción era redoblar la apuesta. Así que el FMI en ese momento dijo, está bien, si quieres el acuerdo. Tienes que eliminar la ley Bitcoin. De lo contrario, Como cada aspecto del mismo, querían que la revirtieran por completo. Todo. Ajá. así que ahora, y creo que es bastante claro si sigues, y yo sigo esto mucho. Pero si sigues el trabajo que él hace, y si sigues su política, y si no sigues a él, eso. Él no es del tipo que es medio famoso por no aceptar órdenes, por no trabajar para nadie, y las únicas personas a las que responde son a su gente. Así que, cuando tuvo la opción, ceder o redoblar esfuerzos, redobló esfuerzos. Entonces, el FMI dijo, eliminen la ley Bitcoin. Y él dijo, voy a empezar a comprar un Bitcoin cada día. Así que, toda esta lucha, básicamente, esta amenaza para la economía de El Salvador, fue algo que el mundo de Bitcoin no notó mucho. Todo lo que vio la comunidad Bitcoin fue, oh, el presidente de El Salvador está troleando al FMI. Eso es gracioso, está padrísimo, teníamos razón, adopción a nivel Estado-Nación, todo. Fácil. No fue nada fácil. Intentaron hacerlo. Y sabían que iban a tener que llegar a un acuerdo. O sea, contrataron a un no recuerdo bien, era un exdirector del FMI. Lo trajeron para que los asesorara. Mientras vibraban esta batalla contra el FMI para llegar al acuerdo. Sabían que en algún momento iban a tener que estructurar algo, pero querían hacerlo bajo sus propios términos, cuando estuvieran en la posición más fuerte. Y creo que eso es lo que muchos bitcoiners no entienden. Como, bueno, porque cuando estamos en este mercado alcista y Estados Unidos está adoptando Bitcoin y todo va bien, ¿por qué cederías? Él dice, no, por fin tengo poder de negociación. Ahora tengo la capacidad de dictar los términos y el FMI tiene que, como, inventar algo que puedan presentar como una victoria. Y entonces, y él lo sabe, tiene que darles un poco para que ellos puedan irse diciendo, oh, conseguimos concesiones de su parte. Y les dio algo que tenía muy poco impacto práctico en el país. Creo que los mejores acuerdos que haces, los haces en igualdad de condiciones. Así que él niveló el campo de juego. Cuando la gente pregunta, ¿por qué aceptaste el trato ahora que todo te está yendo tan bien? Creo que en realidad es bastante simple. Así que, el FMI intentó aplastar a El Salvador. Yo vi. Algunos tweets alrededor del momento en que se cerró el trato que decían, ya sabes, que si El Salvador no hace, ahora que tienen el acuerdo, lo que el FMI quiere. Los atraparon. Y que si no hacen lo que el FMI quiere, entonces el FMI castigará a El Salvador. Eso ya pasó, ya lo intentaron, y fallaron, y El Salvador regresó más fuerte. Así que, ahora, la dinámica de poder ha cambiado drásticamente. Y, creo que, probablemente, el FMI necesita este acuerdo más de lo que El Salvador lo necesita. Así que El Salvador tuvo que
vivir y progresar, incluso, y de hecho librar una guerra contra las pandillas mientras tanto durante años, sin esa ayuda. Así que encontraron sus propias fuentes de ingresos. Préstamos e inversiones, todo lo encontraron en otro lado. No creo que dependan del FMI, pero, para el FMI, sería un precedente terrible si un país pequeño adopta una moneda que el FMI no puede controlar. Y luego prospera tanto que ya no necesita aceptar el acuerdo. Así que el FMI pasó de elimina la ley Bitcoin o si no, ok, podemos llegar a un acuerdo y puedes mantener tu ley, solo haz algunos cambios. Y aún así te damos el dinero, solo acepta el acuerdo. Sí, yo pensé que era tan obvio, pero mucha gente no vio esa parte. Bueno, creo que el FMI también tenía prisa porque vieron que, ya sabes, si Trump llegaba a ganar, entonces perderían su influencia. Y no creo que, ni siquiera en ese momento, supieran cuán fuerte sería el cambio hacia un presidente pro-Bitcoin en Estados Unidos. Pero creo que de alguna manera sintieron que los vientos estaban cambiando, y por eso querían cerrar un trato. Así que creo que Bukele aprovechó eso y consiguió el trato. Y la realidad es que El Salvador estaba en una situación financiera bastante grave. O sea, durante décadas han estado viviendo por encima de sus posibilidades. Han tenido presidentes que han saqueado el país. Han pasado todas estas cosas. Así que, ya sabes, Bukele heredó ese desastre y tuvo que armar un paquete que les diera una vía para salir adelante. Y bueno, ya sabes, entiendo que la gente siente que, pero una vez que el FMI entra, solo va a tratar de tomar el control de todo y luego obligarlos a tomar nuevos préstamos. Y, pues, Bukele no es alguien a quien se le pueda engañar tan fácil. Él ve esto como algo que le va a dar un respiro para desarrollar la economía y que ya no necesiten al FMI. Sí, y aún así son 3.40 pesos mil millones. Así que El Salvador gastó el año pasado como 10.000 millones de pesos. Ese dinero rinde mucho, y ¿por qué, en este punto, cuando ya tienes un acuerdo armado, un trato? Te puedes manejar, donde dices, bueno, estoy bien con esto. No me parece depredador, y estoy de acuerdo con las concesiones. Si aún así lo rechazas en ese momento, entonces estás tomando una decisión ideológica, no una racional. Y eso no sería inteligente como jefe de Estado. Así que, sí. No, 100%. Bien. Podríamos hablar de esto todo el día, pero probablemente la gente no quiera escucharnos. Así que, cuéntale a la gente, además del libro, que están haciendo en Little Hodler. ¿Qué cosas te emocionan de la empresa y dónde pueden llegar allí? Bukele Pequeño Hodler. Sí. Entonces, todavía tengo mi tienda en línea, littlehodler.com. De hecho, la reabastecí con lo nuevo. Nuestros peluches están mejorados. Por ejemplo, les pusimos imanes, cambiamos los diseños, tenemos nuevos modelos. Pero todavía no me he dado el tiempo de relanzar la tienda. Así que, en realidad, mi equipo me está presionando para que lo haga. Así que ya puedes comprar los nuevos peluches. Solo que yo no lo he anunciado todavía. Así que, eso es. Lo escucharon, noticia de última hora, ya pueden comprar los nuevos peluches. Así que, eso es una cosa. Y luego, por supuesto, tenemos un proyecto con libros que serán de código abierto. Así que también puedes, una vez que estén listos, descargarlos y usarlos como quieras. Y tenemos un evento. El 4 de mayo, en el día de Star Wars, en el Vineis, en la biblioteca. Para los libros. Así que va a ser un evento para niños, pero estará abierto. Tendremos actividades para ellos. Cualquiera puede venir y puedes traer a tus hijos. Tendremos, por ejemplo, un juego de memoria gigante. Tendremos como un lienzo en el piso para que puedan pintar. ¿Qué más tenemos? Pintacaritas. Todavía no entiendo bien qué es lo que van a pintar en las caras. Me imagino algo naranja, como algo enorme. O como un billete de $1. Adeja Bitcoin gigante. Sí.
O tal vez solo sean tigres o algo así. O el niño dirá, quiero ser Spider-Man. Ya sabes, probablemente no le van a decir que no a eso. Haremos eso. Estará abierto para todos. Creo que es de 2 p.m. hasta las 4 de la tarde. Así que eso. Un horario perfecto, especialmente si hay personas aquí en El Salvador que no han ido a conocer el centro. Ah, sí. Definitivamente aprovechen esto como una razón para ir. La verdad es que es bastante impresionante. Hermoso abajo. Sí, sí. Es gratis. Y la biblioteca es gratis, obviamente. Nuestro evento también es gratis. Todo es gratis. Entonces van a tu tienda en línea y obviamente a tu usuario de Twitter. Ah, sí, que es mi nombre alemán. Sí. Es Endelena. Sí. S-I-C-A-G. Sí, sí. Asegúrense de seguir a Lena, porque así solo tienen que recordar su apellido una vez y, ya que la sigan, les va a aparecer automáticamente. Y publicas muchas de tus caricaturas ahí en tu cuenta de Twitter. Sí, sí. Publico sobre El Salvador. Unas ingeniosas. Sí. Sí. Últimamente también vamos mucho y grabamos en cafeterías, tomamos fotos y así. Hacemos eso. Para el proyecto del café. ¿Sigues trabajando con el proyecto del café? Bueno, Sí. tienes que darnos una pequeña actualización sobre eso. El Coffee Project sigue haciendo café. Sí, no. Ese. Es el café personal del presidente. Frijón de fuego. Frijón de fuego. Sí. El vende café del volcán de Santa Ana. Y si vienes a visitar El Salvador en el aeropuerto, ahí, en la tienda puedes probar una muestra gratis. Tienen café ahí, así que puedes probarlo antes de comprarlo. Sí. Está abierto 24 horas, 7 días semana. Abierto. 24 horas al. Así que si llegas, o incluso si vuelas como a las 6 de la mañana, si necesitas un café, te dan uno. Sí, yo me he parado ahí y he comprado mi café antes. ¿Compraste? Sí, compramos. De hecho, compramos un poco para llevar. Íbamos rumbo a Surinam. Así que compramos para llevarles a las personas de allá. Sí. Qué bien. Sí. Y ahorita tienen como una bebida especial de primavera o algo así. No sé qué es, pero lleva como naranja. Bueno, Sí, así que eso es todo. Pero sí, el café en realidad solo se envía a Estados Unidos. Así que si quieres comprar en línea, puedes enviarlo a Estados Unidos. Creo que a Canadá también, porque estamos en Amazon. Y aquí en El Salvador lo puedes conseguir en el aeropuerto. Y también creo que en el yate en San Salvador tienen el café y te lo sirven si quieres. bueno. Qué bien. Sí. Bueno, pues es un sábado hermoso aquí en la playa. Así que te dejo para que salgas allá. Hace muchísimo calor allá afuera. Qué rico. Sí, cierto. Podrías estar en Alemania ahora mismo. Sí, entonces estaría quejándome de eso. Eso es la psicología humana. Bueno, te agradezco que hayas venido. Y de nuevo, siempre es bueno. Bueno verte y recibir algunas actualizaciones con sentido común sobre lo que está pasando aquí en el país Bitcoin. Sí, que sigue siendo el país Bitcoin. Vengan a verlo, vengan a visitar, juzguen por ustedes mismos. Gracias. Gracias.